Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos de la Utopía, bienvenidos en este nuevo año que recién inauguramos a esta entrega que con regularidad hacemos a todo el pueblo dominicano, ustedes y nosotros, en un esfuerzo conjunto, colectivo, de tratar de unir esfuerzos, recursos y capacidades, los suyos, los de los expertos y los que podamos tener nosotros, a fin de construir juntos esa utopía riesgo cero que permita que podamos reducir a la mínima expresión la vulnerabilidad y por ende reducir a la mínima expresión los riesgos que afectan de manera cotidiana la vida de tantas personas en este planeta en la fecha presente. Aparentemente, según pasan los tiempos, mayor cantidad de eventos van de una manera u otra afectando, pero con la práctica, con el intercambio de conocimiento y experiencia, podemos ir fortaleciendo la construcción de resiliencia comunitaria, resiliencia individual, resiliencia institucional, de tal manera que, como es nuestro objetivo, podamos avanzar en la tarea difícil de consolidar el desarrollo sostenible en el cual vivimos, en el espacio que vivimos y que sirva, ¿por qué no decirlo?, para conservar la habitabilidad del planeta, la habitabilidad de nuestro país, la habitabilidad de nuestro entorno y por ende un espacio que nos permita desarrollar en su máxima expresión posible el potencial que todos y cada uno tenemos. Eso es una gran tarea y vamos a compartir en esta entrega del día de hoy algunas reflexiones que nos pueden ayudar a avanzar en esa dirección, siempre conscientes de que el principal recurso, entiéndase, que tenemos en el país, somos usted, ustedes y nosotros. Somos los seres humanos que habitamos en el territorio, nuestras capacidades, la posibilidad de entender que con nuestra capacidad, con nuestro entrenamiento, con nuestro conocimiento, podemos reducir a la mínima expresión los riesgos que de una u otra manera nos afectan. Además de eso, luego la capacidad institucional, el compromiso de los tomadores de decisiones, la experiencia que se acumula en el entorno que nos ayuda a tomar decisiones correctas para minimizar los riesgos y posterior nuestra capacidad de responder, nuestra capacidad de que en un momento determinado, donde a pesar de las capacidades y los recursos disponibles pasen eventos, estemos preparados para responder adecuadamente, brindando la asistencia adecuada y oportuna a las personas que hayan sido afectadas por esa situación. De eso, en diferentes aspectos, vamos a conversar en la entrega del día de hoy de su programa La Utopía Riesgo Cero, esperando que nos sirva de una orientación estratégica para nuestro accionar durante todo el año 2022 y que eso obviamente permita que podamos disfrutar en la manera más simple pero más amplia posible el desarrollo de nuestra vida en la República Dominicana.
No se vayan porque en breve volvemos con ustedes, entrando en materia en esta entrega de la Utopía Riesgos Cero. Queridos amigos, con gran preocupación vemos los titulares de los medios escritos y televisivos y radiales que por doquier a comienzo de año hablan del incremento de casos del COVID, variante Omicron o cualquier otra que se aparezca, pero que hay una cantidad enorme de casos de COVID en el país. Y llama a preocupación a mucha gente el qué hacer, que si vamos a cerrar el país, que si no se debe cerrar el país, que si hay que cerrar las escuelas, mucho temor por la situación que se está presentando en Europa, las grandes filas de personas que hacen colas enormes en hospitales, en centros de vacunación. Y hay 2 o 3 reflexiones que queremos hacer. La ciencia no es más que la validación de eventos a través de la práctica. Fíjense que para que una vacuna sea válida, significa que los científicos han trabajado chequeando algunos elementos, pero para decir que es aprobada hay que probarla en la práctica. Hay que decir, bueno, se aplicó en 5,000 personas y de esas 5,000 personas, 4,995 funcionó y solamente un 5 personas, que es menos de un 1%, no fue, entonces funciona. O sea, hay una parte práctica. Y yo quiero hacer una simple reflexión, compartir con ustedes una reflexión que hice hace más de 2 años cuando el entonces ministro de Salud Pública, el doctor Cárdenas, aparecía en un programa de televisión anunciando que en el mundo se había descubierto, se había iniciado un brote de una enfermedad que era una epidemia que estaba alarmando a todo el mundo en Asia, pero que los dominicanos no teníamos que preocuparnos por nada, porque no había ningún vuelo directo de Asia a la República Dominicana y por ende eso no iba a llegar al país. Recuerdo como ahora esa expresión. Yo había pasado un año sabático, luego de pasar muchos años trabajando en una institución sin tomar vacaciones, había solicitado un año sabático y habíamos acordado que ese año sabático iba a ser el 2018. 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Un año sabático que lo pasé, quiero decir, lleno de satisfacciones, descalzos y en pantalones cortos, viviendo frente al mar, en una casa, en una propiedad que había adquirido en el 1977 y había desarrollado del 77 al 79 una infraestructura. Era mi casa en el campo, en donde me refugiaba a trabajar y desarrollar proyectos de arquitectura. Durante todo ese año sabático, que yo entendía que me era un premio que me daba yo mismo luego de tener 50 años de trabajo ininterrumpido, de trabajar 50 años de producción laboral. Al terminar ese año sabático decidí que debía pasar del año sabático a la vida sabática, que a veces hay que dedicar más tiempo a reflexionar la reorientación de lo que uno hace en la vida y cómo uno puede aportar. Y dentro de esas reflexiones, algo que la forma más fácil de aportar que veía era continuar con este programa, La Utopía, que había iniciado unos años antes, para compartir con ustedes por lo menos una vez a la semana algunas experiencias.
Por ende, cuando paso a la vida sabática, llegamos a los acuerdos institucionales y paso a la vida sabática, cuando oigo ese evento, ya estoy en mi primer año de vida sabática, no de año sabática, sino de vida sabática, viviendo en el campo, en contacto con la naturaleza, despertado por el sonido de las olas del mar y tomando el café, viendo al mar, yo tranquilamente mientras veía la mar Caribe agitada por la mañana, inquieta por seguir su diario trajinar. Recuerdo que cuando el ministro Cárdenas dijo que no había que preocuparse, también comentó que ese virus nuevo se había detectado, que era un virus que todavía no se conocía, pero que había algo de él que se conocía, que era que ese virus entraba por los orificios, por la boca, por la nariz, por los ojos, y que su destino final, luego de 7, 8 días, eran los pulmones, y ahí era que él comenzaba a trabajar, ahí era que él entonces hacía el daño, porque congestionaba las vías respiratorias y la gente entraba en colapso y había que intubarlo entonces para tratar de salvar la vida. Y obviamente el que lograba recuperarse de esa situación, que era mínima, en ese momento había muy escasas posibilidades, sobrevivía, si no el otro moría. Yo recuerdo que más adelante vi que mucha gente comenzó aquí mucho pánico con 1 o 2 personas, un italiano que llegó al país, una señora que fue por San Francisco de Macorís y que había regado, esas 2 personas regaron de manera, con una multiplicación geométrica el virus y creó un caos, y eso fue el inicio de toda la pandemia en la República Dominicana. Pero yo, que vivía una vida sabática, que no sentí ninguna presión, porque cuando dijeron que había que aislarse, que había que hacer cuarentena, dije, bueno, pues no cuarentena, yo tengo 2 años viviendo en cuarentena y no veo la maldad que hay en eso. Siempre que si uno puede estar en contacto con el aire libre y en contacto con la naturaleza, pues vamos bien. Pero reunía 4 o 5 personas que me asistían en ese espacio donde estaba, y le hice 2 reflexiones. Primero, que yo quería estar bien, yo quería mantenerme en salud, yo y mi entorno familiar, ¿no? Y que para nosotros poder estar bien, ellos tenían que estar bien. O sea, que teníamos que seguir el mismo programa de prevención. Y que para que ellos estuvieran bien, sus familias también tenían que estar bien. O sea, ellos tenían que multiplicar el conocimiento con sus familias. Y luego, de sus familias, los vecinos de ellos también tenían que estar bien. Si podíamos lograr ese entorno, con ese entendimiento, íbamos a lograr un entorno seguro más o menos para nosotros, que sí, había que ver cómo funcionaba. Pero que teníamos que poner en práctica algo. Como el virus entraba por los orificios buscando la vía respiratoria, ¿por qué había que esperar 1 semana que ese virus se desarrollara para entonces comenzar a actuar? Me pareció rara la estrategia que tomó el ministro de Salud en esa época de aislar a todo el mundo en una cuarentena en el Hospital Ramón de Lara, que tengo entendido que era una sala amplísima donde nadie le ponía las manos a las personas afectadas y donde el que sobrevivía se llevaba a intubarlo y el que no, pues lo recogían. Y gente muy importante del país murió ahí. Pero ¿por qué tengo yo que darle tiempo a ese virus para que se lleve la vida como se la llevó de Kalila Che, de su esposa y de muchas otras personas importantes del país? ¿Por qué? ¿Por qué el ministro Vargas tenía que fallecer esperando sin hacer nada? Entonces, producto de la experiencia práctica del país, recuerdo que en la zona, yo como arquitecto en una ocasión iba en la zona de Padre Las Casas rumbo a la Meseta a chequear unos trabajos y pedí en el camino que me prepararan un chivo. Ellos guardaban chivo. Cuando yo baje, me guardan un chivo. Yo bajo mañana y al otro día me guardan el chivo en una funda, doblado. Lo habían salado. O sea, la sal
mataba todas las bacterias y los virus que podían afectar para que esa carne se descompusiera. Entonces, ¿por qué teníamos que esperar? ¿Y por qué, si estamos en una isla que hay tanta sal y tanto mar, tenemos que esperar que pase el evento? Y decidimos, con esa reflexión, vamos a probar haciendo gárgaras de agua de mar. Cada persona se llevó para su casa un galón de agua de mar. Yo subí a mi casa un galón de agua de mar. Y a partir de ese momento, enero de 2020, inicié una práctica de hacer gárgaras de agua de mar en la mañana temprano, 5:30, 5 de la mañana, y luego oler el vapor de agua de una tetera antes de probar el café o el té o otras actividades. Y es lo mismo, esa rutina, hacerla en la noche antes de acostarnos. Quiero decirle, queridos amigos, antes de irnos a la pausa, que en 2 años repitiendo esa práctica, a ninguna de las personas que compartimos esa práctica, ninguna de las personas, a pesar de estar envuelto en todo esto, pasó el mínimo riesgo de la infección del COVID, ninguna afectación. Y precisamente hoy veo que hay médicos que están recomendando que tomar los vapores de agua de mar son importantes para prevenir, para eliminar los virus que puedan esconderse en nuestras fosas paranasales. Una simple práctica de atacar con prevención antes de, en lugar de esperar que pasen los eventos para actuar, nos da un ejemplo de la efectividad de las actividades que permiten reducir los riesgos en nuestro país, comenzando por la práctica nuestra en nuestros cuerpos. No se vayan, porque en breve, luego de esta reflexión, venimos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, lecciones prácticas de la vida. El hacer las gárgaras de agua de mar, que obviamente es un agua que tiene todos los minerales que el cuerpo necesita, que tiene la respiración de ese aire de mar, tiene sus ventajas, además del distanciamiento que implica estar en espacios abiertos. Y sobre todo, la práctica de preparar el té, poner una tetera inglesa, la tetera que tira un chorro de agua con un silbido cuando el agua se hace un vapor, y ese vapor de agua usted es capaz de aspirarlo, de tomar ese aire caliente tanto como usted pueda aguantarlo. No es que se queme, sino que pueda 30 segundos, 1 minuto, aspirar va a permitir mantener húmedas las paredes interiores de los pulmones, pero sobre todo eliminar todos los virus que se hayan escondido en las fosas paranasales. Ese es un mensaje que veo que hoy, 2 años y algo más tarde, comparten grupos médicos de nuestro país a toda la población, y me llama la atención que no se hizo antes, que eso no se compartió hace 2 años, que ahora, pero dicen que si eso lo hacemos todo el mundo en el país o en el mundo, todo el mundo hace eso durante un periodo de 1 mes, eliminamos de la faz de la tierra el virus, esta pandemia que nos está afectando y que está generando más afectaciones por el estrés, más afectaciones psicosomáticas que las afectaciones físicas. Es algo que debemos reflexionar. Comparto la experiencia nuestra con ustedes no como una receta médica, quiero aclarar, sino como una reflexión que a partir de las experiencias que tenemos nos permitimos hacer con ustedes para que
hagan las consultas correspondientes, con los facultativos correspondientes, con el Colegio Médico Dominicano, con su médico de cabecera, con sus neumólogos, y en lo que sea posible que le pueda ayudar, que aproveche esa oportunidad de disfrutar de las experiencias de un dominicano que vive su vida sabática, descalzos y en pantalones cortos. Pero decía que esa reflexión nos va a servir para entrar en la segunda parte de la entrega del día de hoy. Vemos al presidente de la República plantear con mucha propiedad que hay que prestarle atención al caso de la pandemia y a la crisis que se presenta, crisis de salud en el territorio, crisis en los medios, crisis de comunicadores opinando en una y otra dirección, llamados de atención para que haya consultas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, para que nosotros hagamos una pequeña pausa, nosotros, ustedes y nosotros, en qué situación estamos en el país. Estamos hablando de una situación de riesgos, una epidemia que genera preocupación, mucho más preocupación que un huracán, mucho más preocupación que un terremoto, mucho más preocupación que un evento de un incendio, porque obviamente este evento afecta o tiende a afectar a la totalidad de la población, donde las soluciones no están en manos nuestras exclusivamente, nosotros somos parte de la solución, pero necesitamos tener un concierto de opiniones, tanto de personas que viven en el territorio nacional, de personas que nos visitan en nuestro territorio nacional, personas que visitan en la isla donde vivimos, personas que habitan en la isla donde vivimos y todo el mundo exterior a esta isla con el que interactuamos de una u otra manera. O sea, es un mundo interconectado donde ya un evento no tiene que pasar o durar una semana, 2 semanas en lo que se cruza el Atlántico o en lo que se va de un punto a otro, sino que en cuestión de horas podemos tener la afectación o podemos tener la solución a nuestras manos o a nuestras costillas, si el caso es una afectación. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Lo importante es que todos podamos reflexionar al comenzar el año de que lo más importante es tener el conocimiento del entorno donde estamos, de cuáles son los factores de riesgos que nos afectan, de cuáles son nuestras capacidades, de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras aspiraciones. O sea, no podemos vivir a espaldas de eso. Yo no puedo pensar en mis derechos si no sé cuáles son mis obligaciones. Yo no puedo tener aspiraciones si yo no sé cuáles son las limitaciones que tengo, ni cuáles son las oportunidades que se ofrecen para mí. O sea, primer elemento, tenemos que tener un conocimiento pleno, integral del contexto donde estamos. Y para el tema de gestión de riesgos, que es un tema que nos abarca de manera especial en la utopía, queremos reflexionar que la seguridad alimentaria es un tema de gestión de riesgos, que la inestabilidad cambiaria o la estabilidad cambiaria es un tema de gestión de riesgos. O sea, el Banco Central tiene que ver con gestión de riesgos, que el tema de la calidad del aire que respiramos o la ciudad donde vivimos es un tema de gestión de riesgos, que la disponibilidad del agua potable o de la vegetación que va a mantener un equilibrio en el clima, eso es un tema de gestión de riesgos. Por ejemplo, el medio ambiente tiene que ver con gestión de riesgos. Que la producción agropecuaria, el que haya disponibilidad de alimentos para garantizar que los productos puedan estar al alcance del bolsillo familiar, para que la dieta diaria pueda hacerse adecuadamente, es un tema de gestión de riesgos.
que la disponibilidad de energía para garantizar la cadena de frío que va a permitir que los alimentos se conserven adecuadamente, que no perezcan al otro día, que podamos conservar carnes o conservar vegetales o conservar quesos, que podamos conservar los alimentos, que podamos tener la iluminación que necesitamos para garantizar la continuidad del producto del proceso educativo, que podamos tener energía suficiente para lo que los aparatos médicos que se requieren son necesarios. Entonces, la energía, la calidad de la energía, la disponibilidad de la energía es un tema de gestión de riesgos. Eso tiene que ver con gestión de riesgos. Que el que nosotros tengamos sillas adecuadas, techos adecuados en las viviendas, que podamos tener viviendas seguras donde que no se caigan con un terremoto o que no se caigan por la inundación, porque la vivienda la hicimos en la orilla del río y no en un lugar alto, que pueda sobrevivir a la embestida de una inundación. Es un tema de gestión de riesgos. Entonces la ingeniería, la arquitectura, el diseño estructural, la producción agropecuaria, todos esos elementos tienen que ver con gestión de riesgos. Entonces, gestión de riesgos tiene que ver con todo lo que se produce y existe en el mundo. Porque si me como proceso un alimento que está contaminado porque en el proceso de producir oro en la mina se elimina el cianuro y el cianuro se va al agua donde se están criándose los peces que yo me voy a alimentar, yo voy a tomar cianuro y me voy a envenenar. Entonces la producción minera tiene que ver con gestión de riesgos. O sea, no hay actividad humana que tenga que ver con el desarrollo que no sea una actividad importante vinculada a la gestión de riesgos. O sea, la gestión de riesgos no es un tema exclusivo de la defensa civil, de los bomberos, de salud pública y de la Cruz Roja. No. Esos son elementos importantes, como todos los otros elementos, que tienen especialidades para responder y para preparar. Dejando en clara en esta sección que la gestión de riesgo es un componente, ver la gestión de riesgo es un tema de todos y cada uno de los sectores y de las actividades humanas. Dejando en claro eso, pasamos a estas pausas para que veamos entonces cuál es el verdadero enfoque que debemos darle a la gestión de riesgos para garantizar que esa utopía riesgo cero sea una realidad. No se vayan, queridos amigos, porque en breve estamos con ustedes. Queridos amigos, establecido en el segmento anterior que la gestión de riesgos es un tema que debe ocupar a todos los sectores de la vida nacional, todos los sectores, no hay un solo sector que esté liberado de tener una responsabilidad importante en la vida nacional. Debemos establecer que hay unos que son más, digamos, no más importantes, sino más prioritarios que otros. Por ejemplo, el sector educación, Ministerio de Educación, Educación Superior, que aglutinan todo el proceso de formación desde educación básica, técnico, profesional y profesional del país, y que en ese interín aglutinan de manera directa a más de 5 millones de personas, directa, o sea, son estudiantes, que son personas que trabajan en la administración, personas que trabajan en la parte técnica, en servicios. O sea, ese paquete de estudiantes, 3 millones y pico de estudiantes y miembros de la comunidad educativa del Ministerio de Educación y de las universidades, pero que aglutina a todo el universo del país, porque esa comunidad educativa involucra a padres que viven en las mismas casas, los hermanos que ya salieron de las escuelas y que están en el mundo laboral,
empresas que se nutren y apoyan el proceso educativo. O sea, digamos que el sector educativo es clave. El sector salud también es clave, porque el sector salud tiene responsabilidad de garantizar una vida saludable a todo el ser humano. Ese ministro de salud que está ahí no es el responsable de curar a la gente, es el responsable de que el Plan Nacional de Salud le garantice una vida saludable a todo el país. Entonces, de ahí su preocupación y su ocupación para que la pandemia no afecte al país, para que los dominicanos puedan tener una vida saludable y adecuada. Entonces, su labor afecta a la totalidad de la población. Es otro sector importante. El medio ambiente, que tiene que ver con la calidad del aire que respiramos, que tiene que ver con la calidad del agua que la naturaleza nos provee y que debe llegar a nosotros, con una serie de auxiliares que son miembros, digamos, del sector salud del país, todos los proveedores de agua potable, que tiene que ver con la asistencia a la población cuando se ve afectada por una u otra cosa, pero que no es su principal ocupación. Su ocupación son 11 millones de dominicanos. Y de esos 11 millones de dominicanos hay que mantenerlos saludables. Ahora, que se enfermaron 500,000, que se enfermó 1,000,000, bien. Su segunda responsabilidad es garantizar la vida y la asistencia a ese 10% que se afectó. Pero en la medida que es efectivo su trabajo de preservar la vida y la salud de los 11 millones, va a tener una menor cantidad de personas a las que debe brindarle atención con la asistencia. Ahora, en el sector salud, aparenta que hay una distorsión. El Sistema Nacional de Salud, que tiene un Consejo Nacional de la Seguridad Social, no está concebido y diseñado exclusivamente para atender a los afectados, porque si se concentra, si todo ese recurso que decimos que es el gran aporte que hacemos todos nosotros para preservar la salud del pueblo dominicano, si concentramos los recursos en atender solamente a los afectados, vamos a perder la oportunidad de que una parte de esos recursos se dedique a garantizar la calidad de vida de todos. Entonces, un gran fallo que tenemos aparentemente es que los programas de prevención, los programas de preparación para reducir riesgos no están siendo atendidos adecuadamente y por ende el negocio de atender a los enfermos se ha tragado la estrategia de salud comunitaria que debe garantizar la vida saludable a todos los dominicanos. O sea, la respuesta a la emergencia está concentrando el 90% de los esfuerzos y los recursos solamente en el 5, en el 10% de las personas afectadas, mientras el otro 95% de ciudadanos que tenemos que preservar la salud y mantenerlo para no hacer colapsar el sistema, no estamos siendo atendidos adecuadamente como debe hacerlo en la fase previa de prevención y preparación. Y no es prevención de la epidemia, es una vida saludable, que haya alimentación adecuada, que haya un fortalecimiento de la capacidad de la estructura del cuerpo humano, que haya una práctica deportiva constante y permanente. Todo ese trabajo previo de prevención y fortalecer nuestro sistema inmunológico es una competencia del Sistema Nacional de Salud. Y como parte de su competencia, entonces tiene que tener una alianza estratégica permanente con el Ministerio de Deportes, con el Ministerio de Agricultura, con todas las CORAS, con todo el sistema de producción y control de agua potable, con todo el sistema de garantizar el medio ambiente adecuado, con los gobiernos locales para eliminar el hacinamiento que hay en sectores de la ciudad y garantizar que las ciudades provean de espacios saludables, amigables para la práctica deportiva y para la vida sana a toda la población. O sea, todo ese concierto
de elementos tiene que darse con el apoyo del Sistema Nacional de Salud para garantizar la vida saludable, que por demás, si usted no lo sabía, es un derecho constitucional. La Constitución de la República está al tanto de ese compromiso y establece que cada dominicano tiene el derecho a una vida saludable. Y esa vida saludable es responsabilidad de muchas instancias del gobierno central, del gobierno local, de las estructuras del Estado dominicano, que deben garantizar de manera integral y equilibrada todos los elementos que favorecen esa vida saludable. Pero fíjese que el responder a la emergencia que está gastando o está siendo receptor de una cantidad enorme de recursos es una mínima parte de ese trabajo que debemos hacer y con el que debemos comprometernos de ahora en adelante para que sea una vida saludable y una vida próspera donde usted, sus hijos, sus nietos tengan la oportunidad de alcanzar el pleno desarrollo, el máximo posible para alcanzar sus metas y sus aspiraciones. Pero debo decirle que hay una ley, la ley 14702 sobre gestión de riesgos de la República Dominicana, formulada en el año 2002, que es una ley que está consona con esos principios. La ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos está fundamentada en esos principios y valores y en los términos que la hacen consona con lo que estamos hablando de garantizar derechos y oportunidades a la población. No es una ley que está hecha para socorrer. El socorrer es un componente, es el 5% de la ley, que es importante, porque a pesar de los esfuerzos, de las capacidades, de todo lo que hagamos, siempre hay un riesgo hasta que alcancemos la utopía, riesgo cero. Hasta que alcancemos eso, hay un riesgo que es menor, pero que implica que hay que prestarle atención efectiva y oportuna a esas personas afectadas para garantizar su vida y su recuperación. Pero eso no es el 100%. El 100% implica el 95%, que es garantizar una vida saludable, adecuada y en condiciones de habitabilidad, de salud, de medio ambiente, de oferta laboral, de seguridad alimentaria a todo el resto de la población, y que al hacer eso de manera ordenada e institucional vamos a reducir el número de personas que van a necesitar una respuesta ante una emergencia determinada. O sea, la vida no está para atender a todo el país en el 911. El 911 va a ser efectivo en la medida que haya menor cantidad de personas afectadas, que hayamos podido implementar las normas, reglas y procedimientos que reduzcan los riesgos, para que entonces todo el recurso que dispongamos en el 911 o en las instancias de asistencia establecidas como el 911, o las emergencias hospitalarias o las asistencias normales hospitalarias, se puedan dedicar con efectividad en el país sin que haya un colapso. Hacemos el comentario para que pasemos a revisar en este siguiente segmento qué es lo que debemos hacer para garantizar eso. No se vayan, porque en breve tenemos la respuesta. Queridos amigos, entramos casi en el segmento final de la entrega y debemos plantear ese desequilibrio que hay en el país. También se manifiesta en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. El Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que es el organismo máximo del sistema, encabezado por el presidente de la República,
no ha entendido desde su creación que es la instancia más importante para la garantía del desarrollo del país. Si esa instancia es capaz, con todos los actores posibles, de trazar las pautas e movilizar los recursos necesarios para fortalecer capacidades y reducir riesgos, vamos a tener la menor cantidad de eventos y por ende todas las obras de desarrollo van a poder durar más y vamos a poder tener mayor cantidad de recursos para dedicarlos a la reducción del riesgo. Solamente veamos un simple ejemplo. Si todo el país, desde que viene el virus, hubiese estado en una vida sabática frente al mar y hace gárgaras de agua de mar y aspira los vapores de la tetera inglesa para mantener húmedos los pulmones, y eso evita la pandemia en el país, los miles de millones de pesos que se han tenido que gastar para brindar asistencia hubieran estado disponibles para poder brindar la asistencia adecuada a las obras de desarrollo que necesita el país. Solamente veamos un ejercicio utópico, pensemos en eso, pero puede ser cualquier otro ejemplo. Pongo ese ejemplo como un ejemplo utópico. Ahora, al ver el sistema, ese sistema grande de gestión de riesgos, yo oí a un comunicador dominicano decir que era un absurdo que se quisiera cambiar la ley para quitarle atribuciones al general Méndez. Yo quiero decir que el general Méndez, Juan Méndez, es un excelente amigo, un excelente comunicador, que ha hecho un excelente trabajo en el COE Nacional como comunicador, ha visibilizado el tema, convoca a los medios de educación y mueve opinión pública para evitar que las afectaciones pasen a mayores. Pero recuérdese que esa afectación, el rango de ocupación del COE nacional es el 5% de la población afectada y la ley de gestión de riesgos es el 100% de la población del país. Entonces, la ley misma establece que el COE nacional es el brazo operativo de la Comisión Nacional de Emergencia. Según la ley, el COE es un subalterno de la Defensa Civil que dirige la Comisión Nacional de Emergencia. Es su brazo operativo para cuando hay emergencias. Que yo en conversaciones con él alguna vez he planteado que si esas habilidades y capacidades de comunicador que tiene las estuviéramos usando para fortalecer capacidades, para que todos los técnicos calificados que tiene ahí estén trabajando permanentemente, fortaleciendo las brigadas de gestión de riesgos, estudiando los eventos de riesgo que más reinciden en un lugar para contribuir a la reducción de riesgos, el país multiplicaría por 100 los efectos de su colaboración. Que no es sentarse a esperar que venga el terremoto, o que venga el operativo de Navidad o el operativo de Semana Santa para movernos, sino trabajar 24 horas al día con esas estructuras que están en el COE nacional y sus delegaciones que tiene en los diferentes COEs municipales, para que todo el mundo esté trabajando, ayudando, preparando las brigadas escolares, en las brigadas de empresas o apoyando en el fortalecimiento de los instructores que tienen que ir a hacer ese trabajo. Que el tema no es un tema solamente de comunicación. Entonces, todos los recursos que tenemos, los recursos que establece la ley, tienen que dedicarse en gran medida a la prevención. Hay que trabajar en el estudio de las normas, estudiar el tema de normas sísmicas, de reglas, de su implementación, trabajar en alianza de estrategia con todo el sector privado, con todo el sector productivo, con medio ambiente, revisando una por una las situaciones de riesgo que se pueden presentar. Y les pongo un ejemplo. Ahora mismo no hay inundaciones, sabemos que las inundaciones van a venir en 5 o 6 meses, pero resulta que en las cuencas altas de nuestros ríos hay una cantidad enorme de troncos secos que hay caídos en las lomas, que cuando vengan los aguaceros van a bajar a la cañada, y de la cañada van a bajar al río, y del río van a bajar al puente que está en la entrada del pueblo, se van a crear una presa, van a entaponar, y al entaponarse ahí se va a hacer
un desbordamiento que va a romper los aproches de los puentes, va a romper la comunicación y va a inundar los pueblos. ¿Por qué Medio Ambiente, el INDRI y Obras Públicas y el Ayuntamiento tienen que esperar que eso ocurra y no hacen desde ahora un programa de prevención que implique identificar conjuntamente con las comunidades dónde están todos esos troncos grandes de jabilla o de almendra o de cualquier otro palo, para movilizarlos a un lugar, cortarlos, hacerle el uso que tenga que hacerse para evitar que en 5 meses estén rompiendo los aproches de los puentes de entrada a nuestras comunidades, que por demás van a romper las tuberías de agua potable que van por esos mismos puentes y esos mismos aproches. De eso se habla, de eso se trata. O sea, tiene que haber todo el personal que tenemos en el Sistema Nacional de Riesgo. Una parte está preparándose con las brigadas que van a asistir cuando pase el evento, y otra tiene que estar trabajando, preparándose para evitar que pasen los eventos. ¿Por qué no está dándose los recursos suficientes a los NESBI para que puedan completarse las evaluaciones sísmicas a todas las escuelas del país? Comenzando por las principales escuelas, 1000 escuelas que albergan más de 2 millones de estudiantes. Y muchas de ellas que están construidas de hace más de 40 y 50 años y que es evidente que no cumple con las normas sísmicas. O el fortalecimiento de los acueductos del país. O sea, hay una cantidad de obra que no es una obra. La ley de gestión de riesgo y sus fondos no es para que los implemente la Defensa Civil o el COE o los bomberos o la Cruz Roja. Es para que los implemente la instancia del Estado responsable de ese sector para garantizar la sostenibilidad de ese servicio que el país necesita. Esa visión, ese trabajo previo no es un tema del COE. Es un tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, del cual el COE es parte. Entonces, hace falta el entendimiento dentro de nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de que solamente con el fortalecimiento de cada una de las partes, y el COE, que hace buen trabajo, tiene que completar su fortalecimiento para que podamos tener un sistema sólido, fuerte, que garantice ese derecho que tenemos todos los dominicanos de tener una vida saludable, con una vivienda adecuada y con una alimentación garantizada en un ambiente de educación continua que permita el pleno desarrollo de nuestras aspiraciones. Queridos amigos, no se vaya, porque en breve las consideraciones finales y orientaciones de hacia dónde vamos para lograr todo eso, que lo tendremos en la próxima entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, al terminar esta entrega queremos aprovechar la ocasión para recordarle al Colegio Médico Dominicano y al Colegio Dominicano de Ingenieros Agrónomos y Agrimensores, 2 colegios importantes en el marco legal de la gestión de riesgo del país, que ellos tienen una responsabilidad en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que no es una opción. O sea, el presidente del Colegio Médico Dominicano es parte del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, conjuntamente con el presidente del CONEP, precisamente con el presidente de la Federación Dominicana de Juntas de Vecinos, conjuntamente con ministros y con el presidente de la República, y que desde ese escenario pueden hacer aportes importantes para que se entienda que la reducción de riesgos comienza con el fortalecimiento de las capacidades individuales e institucionales. O sea, la primera es que institucionalmente tenemos que fortalecer el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, para que ese consejo, con la participación de todos los actores que establece la ley, puedan hablar abiertamente de cómo el Estado dominicano podrá ser garante de esos derechos que consigna la ley y la Constitución. Una vida saludable, vivienda adecuada, educación adecuada, alimentación segura, seguridad alimentaria,
un espacio habitable que le permita su máximo y pleno desarrollo. Tenemos una gran oportunidad. Hay un presidente que ha demostrado mucha sensibilidad en el tema, pero aparentemente falta el compromiso de sentar a muchos sectores. Hay mucha gente de que cada uno se para a hablar y a decir. Y hay normas, y hay procedimientos que hay que respetar. No es que todos los funcionarios quieran salir a ser protagonistas respondiendo y diciendo, sino en el contexto nacional e internacional, qué cosas son riesgos y qué cosas son oportunidades para el país, y cómo juntos, como país, en ese concierto internacional del que somos partes y al que necesitamos, porque nadie está aislado, nadie en este planeta sobrevive solo, nadie, ni la potencia más poderosa sobrevive solo, porque las potencias, todas las potencias, llega un momento que caen. No ha habido una sola potencia que ha sido permanente. Solo basta mirar la historia. Solo basta mirar la historia. Entonces, todos juntos, el concierto de todos nosotros participando adecuadamente, fortaleciendo nuestras instituciones. Y en este caso, la institución que debe fortalecer las capacidades de sobrevivir y vivir adecuadamente es el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, porque tiene en su seno el concierto de individuos y de instituciones que pueden contribuir para que cada misión sea más efectiva, para que la misión de salud sea efectiva, la de medio ambiente, la misión de educación, porque todo ese grupo se va a ocupar del 5% mientras fortalecemos las capacidades de todos. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por haberme permitido compartir esas experiencias y estas reflexiones con ustedes, a la vez que esperamos poder encontrarnos de nuevo la próxima semana por estos mismos canales para continuar construyendo juntos esta utopía riesgo cero. Hasta la próxima.